Tercera partida del match de semifinales del Campeonato Mundial de Fischer Random 2019, también conocido como ajedrez 960, y se enfrentan los dos mejores del mundo. Piezas blancas para el gran maestro de los Estados Unidos, Fabiano Caruana. Piezas negras para el gran maestro de Noruega y campeón del mundo, número 1 del ranking mundial y además campeón mundial en esta modalidad del Fischer Random en el año 2018, Magnus Carlsen. Recordemos que en las dos primeras partidas hubo un triunfo para cada uno y eso hace de este match uno emocionante y parejo. Siempre hablando hasta este momento. Veamos qué tal esta tercera partida. Sin más, comencemos. F4 abre la partida Fabiano Caruana y la dama ya tiene la posibilidad de salir y en concreto está amenazando capturar al peón de A7. Es por ello que Carlsen responde B6, evitando la caída del peón antes mencionado y además favoreciendo la posibilidad de desarrollar su alfil de casillas claras por B7 en fianqueto. Sigue la partida con F5, otro movimiento del mismo peón. Esta idea es basada en ganar espacio, no permitiendo fácilmente un caballo G6, que sería una jugada de desarrollo óptima para las negras. Sigue el juego con F6, caballo B3, C5, D3, D5, caballo G3, E5. Magnus va ganando espacio en el centro, fíjense en esta tremenda masa de peones, y ahora Fabiano replica F por E6, capturando al paso, aunque retrasando un poco su propio desarrollo. Por tanto, más adecuada era caballo D2, seguido del golpe central C4. Hubiera sido, sin lugar a dudas, más apropiado. Pero bueno, en la partida se jugó este F por E6, capturando al paso. Dama por E6, dama F2, enroque, enroque, caballo G6, E4, D por E4, caballo por E4. A ver, jugar D por E4 hubiera sido interesante, construyendo un puesto avanzado en F5 para su caballo, por ejemplo. Bueno, volviendo a la partida, caballo por E4 por parte de Fabiano. Magnus se desarrolla, caballo C7, alfil H5. No sé si esta jugada es tan precisa, porque ahora Carlsen con dama D5, que es lo que se jugó en la partida, ataca al alfil de Caruana y le pregunta qué quiere hacer con su vida. Entonces, esta pieza, el alfil, debe elegir entre capturar o retroceder. Si captura el caballo, concedería a su rival la pareja de alfiles. Y si se retira, perdería un tiempo de desarrollo. ¿Qué decide hacer Fabiano? Alfil F3. Bueno, hay una amenaza latente, la cual es, al haber ubicado el alfil en F3, caballo por F6 jaque y a la descubierta cazar a la dama de D5. Así es que entendiendo esta amenaza, estos rayos X del alfil, el campeón del mundo retira a su dama, dama D7. Sigue la partida con caballo G3. Y bueno, esta jugada tiene como objetivo permitir la casilla E4 para el alfil. Carlsen continúa la partida con caballo 6, Caruana alfil E4, alfil C7, alfil D2, alfil B7, alfil por B7, torre por B7, torre B E1, torre B B8, torre E4. Fabiano ha estado cometiendo varias imprecisiones y esta es una más en la partida. Esta jugada vuelve a perder un tiempo luego del F5 que jugará el noruego. Por tanto, la jugada caballo F5, situando al caballo de manera activa en dicha casilla, era sin duda una jugada mucho más acertada. Entonces, como mencioné, luego de este torre E4 de Fabiano, Magnus responde con F5 y ahora torre E1. Vemos cómo la torre ha perdido un tiempo por nada, yendo a E4 y luego volviendo a E1. Es increíble. Entonces Magnus centraliza sus piezas, torre B E8. Cabe señalar que F4 también hubiera sido una opción excelente. Y si caballo E4,
Entonces F3, brillante jugada, entregando un peón a cambio de dinamitar el enroque enemigo. Es decir, tras un G por F3, vemos cómo se ha abierto la guarida del rey blanco. Ahora podría seguir un torre F5, luego un torre B F8 y la presión sería tremenda sobre la columna F. Ok, en la partida se jugó torre B E8, no el F4 que acabamos de ver. Alfil C3, caballo E F4, alfil D2, torre por E1, torre por E1, caballo D5. Con un pedazo de caballo en el centro del tablero, Magnus Carlsen lleva la ventaja en esta partida. Ahora noten el tiempo de ambos jugadores. Bastante para ambos, ¿verdad? Pero igualmente Caruana colapsa con esta posición y decide jugar C4, que ok, ahuyenta al caballo negro, pero al mismo tiempo deja una debilidad severa en su estructura de peones. En concreto, su peón retrasado en D3, ¿verdad? Bueno, y Magnus se retira con caballo de E7 y es una retirada algo pasiva que permitirá a las blancas liberarse de su peón retrasado. Por lo tanto, la jugada acertada era caballo de F4, mucho más incisiva, porque además de no retroceder, ataca al peón de D3 y con una amenaza bastante fuerte que sería un doblete a la torre y dama blanca. Así es que algo pasiva por parte de Magnus este caballo de E7. D4, liberación del peón retrasado. F4, caballo F1. Yo ya no estoy entendiendo nada. Caruana vuelve a equivocarse y ahora lo hace retirando a una casilla pasiva a su caballo. ¿Qué no era más lógico ir al centro con un caballo E4? Y confieso, no soy ningún maestro y ni en la vida podría ganarle a Caruana. Sin embargo, es mi deber explicar cuando éste comete tantos errores y esta partida viene siendo el caso. Ese es el objetivo del canal, señalar los aciertos y los desaciertos igualmente. Pero bueno, es extrañísimo ver a alguien de la categoría de Fabiano Caruana cometer estos hierros. Increíble. Así es que caballo F1 es lo que juega Fabiano. F3. Magnus está entendiendo todo lo que pasa en el tablero y sacrifica su peón F justamente para abrir el enroque del oponente. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos hace algunos instantes? Bueno, es la misma idea. Entregamos un peón, siendo nosotros las negras, para abrir el enroque y el rey de las blancas, por tanto, va a quedar más expuesto. Entonces sigue aquí G por F3 y ahora caballo F5. Van mejorando las piezas del noruego. Torre E4, C por D4, caballo por D4 y ahora caballo E5. Las negras siguen presionando. El peón de C4 luce suelto. También se podría estar pensando en presionar sobre F3. Continúa la partida con caballo B5, caballo H4 y ahora F4. El error definitivo de Caruana. Ahora perderá la calidad y la partida. Algo más resistía la continuación rey H1 y tras torre por F3, dama E2, seguiría dama F7, torre F4, torre por F4, alfil por F4, dama por F4, caballo por C7, dama F7, caballo B5 y las blancas resistirían un poco más, aunque su peón de C4 igual caería con un caballo por C4, por ejemplo, y las blancas estarían igualmente inferiores. Pero bueno, F4 acelera la muerte, sin lugar a dudas. ¿Qué sigue? Caballo E, F3, jaque por parte de Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, rey H1 y ahora dama C6. Los rayos X de la dama sobre el rey blanco son terribles. Caballo C3, protegiendo a su torre. Y ahora caballo G5, aprovechando el concepto del peón clavado, amenazando ganar ya la calidad en E4. La torre no puede huir al estar clavada por la dama desde C6. Ahora las blancas responden caballo G3 para ir protegiendo a su torre, ¿verdad? Ya que si F por G5, por supuesto, venía torre por F2 y hasta luego dama, ¿verdad? Así es que caballo G3, caballo por E4,
caballo G por E4, dama por C4 por parte de Magnus, H3 de Fabiano, caballo G6, cargando sobre F4, ¿verdad? Con 3 piezas. F5, que no amenaza al caballo, pues el peón F está clavado al estar su propia dama en F2. Recuerda que vendría torre por F2. Entonces, bueno, las negras juegan dama de 3, no hay necesidad de quitar el caballo por lo antes descrito. Se podría estar amenazando además un dama por H3, alfil E3 bloqueando dicha amenaza. Pero igualmente Magnus Carlsen juega alfil E5 y ante esto Fabiano Caruana abandona la partida. La razón es que no solo hay calidad de más para las negras, sino que también la posición blanca se cae a pedazos de manera indudable. Podría seguir acá, luego que juegue el blanco, un alfil por C3. Y tras un caballo por C3, entonces torre por F5. Recuerda que la dama estaría en contacto con su torre. Y de esa manera se amenazaría a la dama. Y bueno, mucho más que eso. Las negras entrarían como Pedro por su casa en la posición de Fabiano Caruana. Magnus Carlsen se pone arriba en el marcador y con 2 triunfos sobre 1 de Fabiano Caruana va mostrando quién manda, que él es el campeón del mundo en esta modalidad. Y bueno, no se la deja tan fácil al gran maestro de los Estados Unidos, el cual a la siguiente partida, ya en la cuarta, tiene que salir a ganar para no quedar tan atrás en este match de semifinales, buscando a un finalista. Recuerda que en la otra semifinal están Wesley So e Ian Nepomniachtchi. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, así como también agradezco a aquellos que hacen una donación y a los demás que se van haciendo miembros. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.